La situación hace rato que no da para más. Ayer abrimos este fragmento de Déjamelo pensar con un audio de esa mujer tan extraña que llegó a la vida política argentina hace mucho tiempo y se fue volviendo cada vez más monstruosa hasta llegar a un punto cúlmine. Pero ya en lo que escuchamos ayer, en el 2019, cuando era ministra de Seguridad, y quizá fue el cerco mediático que siempre jugó con ellos, porque lo compraron, porque son socios, porque tienen los mismos intereses. Tal vez no la vimos en su entera monstruosidad, pero no dejó de hacer monstruosidades todo el tiempo. En ese audio, en pleno clímax de poder, ella decía que ellos, no sé si refiriéndose al PRO o a su marido y ella, que son un tándem que juega junto, alguna vez hablaremos de su marido también, eran los maestros, y un periodista de esos que le hacen siempre la corte, porque trabajan para ellos, le decía, ¿maestros de qué? Y ella decía, somos los maestros de lo que hace Moro, de lo que hace Bolsonaro. Y efectivamente, como presidenta de ese partido que fundó Mauricio Macri, pero que por algún motivo de identificación evidentemente ideológica y necesitando a alguien con la menor cantidad de escrúpulos posible, la dejó como presidenta del partido a esta mujer, a Patricia Bullrich. Llegó al extremo que hoy creo que hizo saltar los fusibles de muchos sectores que incluso son antiperonistas, pero que llevan algo que está mucho más allá, que circula por un carril diferente, que forma parte de un pilar de nuestra nacionalidad, más allá de el lugar, la causa que uno haya elegido, y tiene que ver con la soberanía sobre las Islas Malvinas. Ayer Bullrich, pese a los afanes infructuosos de ese esperpento llamado Johnny Viale, que le decía en el aire, le quería avisar que se tenía que rectificar, que se había ido al demonio, pero lo que pasa es que es el demonio, no es que se fue al demonio. Ella quiere hablar desde un lugar tan extremo, porque es esa desinhibición de la derecha la que por ahí Brasil soportó, porque produce cierta fascinación, la crueldad. Evidentemente hay que admitir que la crueldad y esta cosa que descubrió el trumpismo, y aunque Trump haya perdido las elecciones en Estados Unidos, dejó el trumpismo para el mundo, porque está ocurriendo en España, está ocurriendo, bueno, en Brasil. Bolsonaro, la verdad que tuvo su propio arresto, ¿no? Porque ha hecho barbaridades, ha dicho barbaridades. Es increíble que un país que supo elegir a Lula haya elegido no presidente de derecha, porque Bolsonaro no es nada más que un presidente de derecha, es un genocida. Hay 105 pedidos de juicio político presentados en el Congreso brasileño acusando a Bolsonaro de genocidio, de haber hecho un manejo intencional de la pandemia, de haber buscado sin ningún tipo de sustento científico esa estúpida inmunidad de rebaño que lo único que logró fue generar en Manaus una cepa peligrosísima. Siguiendo, dejándose aconsejar, vaya uno a saber por qué, por quién,
por gente inescrupulosa como la que conocemos acá y vemos en las pantallas. Bueno, no, los que estamos a salvo de las pantallas de televisión no las vemos, pero sabemos que tienen mucha audiencia, y que gente que por plata dice cualquier cosa. Bolsonaro intentó hacer en el nordeste de Brasil y en esa parte norte de la Amazonía, él decía que quería hacer, lograr una inmunidad de rebaño, pero en realidad lo que hizo fue, primero, dejar arder la Amazonía, porque primero se incendió y se deforestaron todos los campos que quedaron liberados para la producción a gran escala de ganadería, que quedaron liberados para las corporaciones que tienen intereses en la Amazonía, que es el pulmón del planeta. De eso depende el planeta, de ese pulmón de oxígeno depende el planeta. Y después, no asistiendo a nadie, negándose a las vacunas, diciendo, más allá de lo de la gripecita, hay mucha gente que lo ha transitado al COVID como una gripecita, pero Brasil tiene más de 4.000 muertos por día. Eso no es una gripecita. Y se le han sumado cientos de miles de muertos. Es el segundo país con más muertes en el mundo. Y Bolsonaro llegó a su límite. No tiene futuro político, tiene futuro tras las rejas. Y Patricia Bullrich, que se ha vuelto una promotora de Pfizer, porque lo que hizo, la puesta en escena que hizo ayer, diciendo esa barbaridad, tenía nada más que por objetivo vender una vacuna en la que evidentemente está prendida, porque ¿por qué tener tanto interés en Pfizer? ¿Por qué tener tanto interés? ¿Por qué le puede interesar a Patricia Bullrich que se dé la Pfizer y no que se dé la china o la rusa o la cubana o la británica? Porque ya sabemos que trabaja para la Embajada de Estados Unidos. ¿Cuántos años sabemos que trabaja para la Embajada de Estados Unidos? Encima hoy, una noticia de estas de último momento, de las noticias científicas, es que Pfizer no es de las mejores vacunas. Se descubrió que hoy, la noticia de hoy es que se necesita una tercera dosis, porque después de la segunda dosis, a los 8 meses, baja drásticamente la efectividad. Con lo cual, de las que hay en el mercado, es la que va a estar, primero que es la más cara per se, pero además va a ser más cara porque después de los 8 meses va a necesitar una tercera dosis. Con lo cual no hay ningún motivo más que intereses económicos, intereses geopolíticos, y esos intereses geopolíticos, que yo creo que tienen mucho más que ver que con una connivencia con un laboratorio, tienen que ver con una connivencia con la geopolítica que le interesa a Patricia Bullrich, en la que está prendida Patricia Bullrich, porque no es que tampoco sea simpatizante porque milita para Estados Unidos, digamos, esto tiene retorno, ¿no? Estados Unidos no suele tener militantes que adhieren a sus causas por amor, suele tener mercenarios. Y en esa frase que quedará para la historia, ¿no? Pfizer, Argentina se calla, pero Pfizer Internacional empezó a hablar, y bueno, no pedían los hielos continentales, las Malvinas se las podíamos haber dado. Es lo mismo que dijo Macri hace unos años, ¿no? Que no entendía el tema de la soberanía, si total era más gasto público. Es decir, es el espíritu de las transnacionales. Las transnacionales no tienen nación. En los capitales transnacionales, que son los que representa a esta gente, este partido entero, no es Bullrich, no es Macri, no es de Larreta, es Juntos por el Cambio, que se juntaron para representar a empresas transnacionales. Y también, digamos, empresas transnacionales que se han transformado y metamorfoseado en los últimos años con los buitres. ¡Qué mejor imagen! ¡Qué mejor... o qué metáfora tan ajustada la de pensar en buitres
y ver el mundo actual lleno de cadáveres. Veíamos imágenes de Brasil, veíamos imágenes de la India. Qué banquete para los buitres, ¿no? El mundo en la pandemia. ¿Qué más quieren los buitres que cementerios a cielo abierto? Para ir y comer la carroña, para comprar barato, en países que no pueden manejar ni el propio dolor, en países llenos de gente que no sabe dónde están muertos o dónde están enterrados sus seres queridos, o que agarran, como en la India, las maderas que alguien les da para hacer piras y para cremarlos ellos. ¿Qué más quieren los buitres que una Amazonía ardiendo y llena de muertos que no van a tener identificación? Como muchos de nuestros soldados en Malvinas, que tuvo que llegar Ramos Padilla, el juez Ramos Padilla, para lograr el derecho de la identificación de cuerpos que habían quedado en las Malvinas sin identificar. ¿Cómo pudo un país como la Argentina bancarse todos estos años, sabiendo que había casi 200 cuerpos de argentinos que estaban en esas islas que nos pertenecen, y que además algunos siguen llamando Falklands extemporáneamente, como si el colonialismo no hubiese terminado, como si Malvinas no fuera una rémora de una etapa histórica que ya se terminó? Bolsonaro, Bullrich, todos estos especímenes, Trump, todos estos especímenes que han venido últimamente a copar el mundo, son un estertor de algo que ya se terminó. Tiene que empezar otra etapa en la Argentina y en el mundo.